créditos baratos para hacer casa. Pero ahora cuando uno quiere adquirir un crédito inmobiliario te piden un poco más, que gane 20.000 pesos por mes, que tengas, digamos, 15 años de antigüedad, que no seas de izquierda, qué sé yo, te piden cualquier cosa. Bueno, ahí vos ibas a pedir un crédito y dices, sí, firme acá. Medio que sacaba un crédito sin tener demasiado sostén. Todo el mundo, ¿qué razonamiento hizo? Bueno, me dan un crédito barato para hacer una casa. Ponete, me pido, por decir un número redondo, ¿no? $100.000. Yo me hago una casa, $100.000. No tengo, pero después la vendo en 200.000, pago 100.000 de crédito, me quedo con 100 luquitas en el bolsillo. Esto es una joda. Era demasiado fácil todo. Entonces todo el mundo en Estados Unidos se puso a hacer casa. ¿Cuál es el problema? Claro, empezaron a ver un boom de la construcción, sí, fenómeno, bueno, los bancos daban crédito, sí, firma acá, tome crédito. Ahora, si todo el mundo hace casa, ¿quién carajo compra casa? O sea, una cuestión básica. Entonces, ¿qué empezó a suceder? El banco te había dado a vos los $100.000 para que hagas la casa. Vos no tenías ningún tipo de garantía que ibas a devolver esa vida. Ahora, cuando empezaron por la vía básica de la oferta y la demanda, que nadie compraba casa, los precios empezaron a ir. Entonces, ya no vendía la casa en $200.000, ya la tenía que vender en 80.000. Y ya la tenía que vender en 70.000. Y ya nadie la compraba. Entonces, esa casa terminaron rematando en 10.000, que por decir una cosa, ¿no? Terminaron rematando a aquellos 5, 6, 8 veces menos de lo que habían el banco había prestado. Entonces, yo a vos te di las 100 lucas, pero se las di a vos, a él. Yo le di los $100.000 a todo el mundo. Y después, cuando fui a rematar la casa, por la tuya saqué 5.000, por la tuya saqué 8.000, y yo la guita la presté. Eso, multiplicado por la economía yankee, fue un quilombo. Entonces los bancos no... sí, habían prestado plata, pero esa plata se fumó. Porque esto que valía, digamos, valía 100 lucas, ahora vale 5. Y vos tenés el bono, y el bono, ¿viste? ¿Qué le va a pasar? Entonces, ahí, digamos, ahí fue cuando se empezaron a suceder los quebrantos, pero aparte de todo esto, no era que estaban solamente los bancos estadounidenses, digamos, con el tema de los créditos, estaban los bancos europeos, los bancos cualquier. Claro, porque, ¿viste? O sea, había que reactivar la economía yankee porque era el motor de la economía mundial. O sea, porque, digamos, si la economía estadounidense más o menos caminaba, el resto se acomodaba detrás. Ahora, Estados Unidos, con esa idea brillante, terminó arrastrando a los bancos europeos, a toda una serie de créditos impagables. Eso fue lo que terminó por, digamos, desmoronar. Un poco, eso fue una de las explicaciones de por qué lo de las hipotecas fue una cosa... Fue como la última gran cagada, así como decir, bueno... O sea, para ahora se pensaron que esa era la gran solución. Y en realidad fue la antítesis, fue la gran cagada, o sea, porque se terminó de descajetar todo. Lo que pasa es que el problema de la economía, digamos, lo que la burguesía no puede aceptar, es que tiene un problema de fondo. Digamos, todo esto que decía yo, que la economía está estancada y tiene que quebrar. O sea, esto hay que limpiar un poquito. O sea, hay alguna gente que se tiene que cagar de hambre, otras se morirán de enfermedades. Esas son las soluciones que plantea el capitalismo para la gran masa de gente. Si la gente no acepta morirse, pero un poco es el mecanismo económico fue ese. ¿Pero por qué dices que no es una crisis financiera y estructural, digamos? O sea, porque con ese argumento solamente del problema de la burbuja financiera, el reformismo sale a decir que es una crisis financiera, no capitalista en el sentido estructural del término. Bueno, un poco era lo que, digamos, yo mencionaba antes, o sea, en lo que es que, digamos, que la plusvalía, digamos, que la producción se consuma, digamos, está todo muy ligado a cómo se maneja, digamos, el capital en general, porque también hay un error en creer que se puede separar capital financiero y capital productivo. El principal dilema está ahí, digamos, pero igualmente hay un problema con el tema de la
gran masa de capital, digamos, especulativo que hay dando vuelta. Digamos. Pero el problema no es solamente, digamos, el capital especulativo, pero, por ejemplo, la masa de capital de ganancia ficticia, esto de los bonos que se valorizan solos, hay economistas burgueses que dicen que es 35 veces más de lo que el PBI mundial. O sea, están en las manos. O sea, no es que hay una producción que pueda responder a todo lo que se generó alrededor. Digamos, eso, digamos, no. Por ejemplo, si hay una casa y hay 35 tipos que se reclaman de una parte, hay 34 que van a quedar afuera. No, eso no hay mucha vuelta que darle, o sea, porque si vos reclamás, digamos, por algo que vos crees que o mejor dicho, tenés un bono que te dice que te pertenece. Después no hay riqueza productiva para responder. Digamos, hoy por hoy capital financiero y capital productivo están de la mano. O sea, entonces, digamos, lo que pasa es que el capital productivo tiene otra lógica interna, digamos, que es esto de que, bueno, digamos, supongamos que sacamos del medio el problema de los intereses. Bueno, es un poco lo que yo explicaba antes. ¿Vos cómo hacés, por ejemplo, con la clase obrera china que, digamos, es la que produce, pero no tiene, digamos, el poder de compra para poder, digamos, tener un nivel de vida básico? Entonces, el capital productivo también es el que lleva a la superexplotación, digamos, y la competencia intercapital. O sea, el capital productivo, porque por ejemplo, ¿qué sería hoy que se imponga el capital productivo? Bueno, el salario chino. Eso entra sobre todo en lo que yo decía antes de la relación entre Estados Unidos, China y Europa. Digamos, eso es sobre todo, sí, está de fondo el debate sobre los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, el cómo se rearticula, digamos, la producción mundial, digamos, eso es el lío que tiene entre China y Estados Unidos. No sé si se logra entender, digamos, pero digamos, el cómo está repartida hoy, digamos, la ganancia. Digamos, la ganancia no es estar mal repartido en el sentido de los intereses. O sea, hay una superexplotación de la clase obrera. Por eso el problema también es el capital productivo, no solamente el capital financiero. Porque, ¿cuál es la solución? Que todo el mundo haga capital productivo y le pague salario chino. O sea, se dice lo mismo porque, digamos, intentás repartir la producción mundial, pero vos no podés acceder porque tenés un salario de mierda, entonces tenés que afectar la ganancia. O sea, y la lógica del capital ¿a qué te lleva? A que vos tengas que competir. A que vos tengas que competir con el que le va bien. El que le va bien es el que paga salario de mierda. Entonces, queda dentro del mismo círculo. Ahora, ¿cuál es la manera efectiva de, digamos, en la producción, solucionar los problemas de la humanidad? Afectar las ganancias. Por eso no es solamente lo del capital financiero, digamos, sino es la superexplotación de la clase obrera. Y eso es el capital productivo. O sea, no. Un aporte. Me acuerdo que en esta revista Zoom, no, en la anterior, o sea, había una forma de ejemplificar esto con el tema de los astilleros en China. Al que se lo acuerde más prolijo me puede corregir. O sea, que decía que, contestando también lo de Laura, que era una cuestión de, en esta relación con lo que es la economía china con respecto a la demanda de Estados Unidos, se había mandado a hacer no sé cuántos barcos transporte que eran enormes cantidades de acero, o sea, enormes cantidades de trabajo vivo empleado para hacer esa máquina, o sea, enormes capitales destinados a ser un capital productivo, que cuando Estados Unidos dijo, bueno, mira, no voy a comprar tanto como necesitaba, o sea, se encontraron con un montón de barcos a medio terminar
con un montón de trabajo invertido que jamás iba a ser productivo. Que eso es la pérdida de una enorme cantidad de capital, ¿sí? Que iba a ser capital productivo que se estancó y se perdió. Porque todo no es solamente los materiales, toda esa cantidad de metal también tenía, o sea, lo que le había dado el real valor era la cantidad de trabajo vivo que se le había imprimido a eso para hacer barcos. Y decía, por ejemplo, en la revista, decía que iban a tardar, ¿no? Creo que hasta el 2015, más o menos, en despejar todo lo que era la zona esa del astillero, ¿sí? Incluso para después pensar qué hacer con todos esos materiales. Pero hasta el 2015 iban a tardar en despejarlo. Pero además del hecho de que si no es productivo, o sea, disponer de más capital para hacer ese trabajo, ni siquiera lo haces. O sea que perdiste todo eso que se está corriendo con el óxido, que tenés un montón de espacio perdido en el puerto. O sea, está eso. Por ejemplo, como ejemplo material de lo que es la pérdida de lo que es el capital productivo en función de esta crisis. Eso, en breve. Yo voy a querer hacer una pregunta. En realidad son dos, son bien distintas. Me gustaría saber qué relación trazás entre tasa de ganancia, masa de ganancia y esta trabazón mundial de capitalismo que propones acá. Y si también se puede vincular con el crecimiento del Producto Mundial. Digo, eso por un lado, ¿no? Quizás daría a entender que si sube el Producto Mundial, la trabazón no está, ¿no? Y si hay capacidad de recomposición de la tasa de ganancia, bueno, estoy mezclando un montón de temas, ¿no? Pero se me viene en la cabeza en un estado de rebelión, y simplifico mi argumento, si hay capacidad de recomposición de la tasa de ganancia, hay inversión, por lo tanto, crecería el producto y se podrían dar más concesiones a la clase que está en rebelión, que no tiene conciencia socialista todavía y por tanto accedería quizás a las concesiones que se le dé. Bueno, todas esas cuestiones. Y por otro lado, si podés explayarte, porque si mal no entiendes, la concepción que tenés de la función de producción, abuso un término buqués, ¿no? Pero, porque a mi entender, escuchándote, parecería que la entendés como que está la ganancia y el costo salarial. Digamos, y ahí me parece que se podría, digo, lo llaman, porque yo, a ver, si es así, no lo comparto. Digo, para eso. Bueno, la segunda parte no me quedó claro. Digo, si vos entendés que, porque vos hablaste de los costos salariales en China, y vos decís que la única forma de competir con China es el costo del mismo salario, digamos. Digo, bueno, el trabajador chino no es lo mismo que un trabajador estadounidense, digamos, son históricamente distintos y tienen capacidades históricas distintas, y por tanto la capacidad productiva es distinta. Digo, no sé si me explico. Sí, vamos, ahí como... No digo para matizar, porque digo, a mí me sonaría más simple, digamos, si lo pongo como... No. Lo que pasa es que hay una cuestión. Para entender un poco más a fondo, porque